Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. Con la asistencia de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de Colombia, Gustavo Petro, los jefes negociadores del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional firmaron hoy en La Habana, no nos hemos ido, más allá de las fronteras cubanas aún, 2 acuerdos. Un cese el fuego bilateral, nacional, temporal y una hoja de ruta para la participación de la sociedad en la construcción de la paz. El contenido de los pactos se dio a conocer en la clausura del tercer ciclo de la mesa de diálogos que durante más de un mes sesionó en nuestra capital. También participó el primer comandante del ELN, Antonio García, en lo que sería su primer encuentro público con Petro y la primera vez de ambos en la mesa de negociación. Un estrechón de manos, el primero de Gustavo Petro y Antonio García, las dos caras actuales de una guerra de décadas, selló en La Habana una noticia esperanzadora para Colombia. Se va a seguir negociando la paz, pero en medio de una tregua de 6 meses que entrará en vigor el próximo 3 de agosto, aunque en lo inmediato ya se activan distintas fases preparatorias para la implementación de este cese el fuego. Si hay esos cambios políticos, es más fácil otro tipo de cambios. Por eso nosotros entendemos que este cese, que busca fundamentalmente un propósito humanitario de rebajar la intensidad del conflicto para que en Colombia haya un mejor clima para la participación de la sociedad en este proceso de paz, ese consideramos que es de los aportes importantes de los acuerdos que hemos suscrito acá. Además, se avanzó en el primer punto de la agenda de paz con el ELN, la participación de la sociedad en la negociación. Queremos que el corazón de este proceso de paz sea la participación de la sociedad, que se le escuche, que iniciemos un ejercicio de sociedad dialogante y que en ese ejercicio de diálogo, de debate, de propuestas constructivas, podamos construir un acuerdo nacional que recoja la diversidad de Colombia y que ese acuerdo nacional sea la agenda del cambio. El presidente colombiano se mostró confiado en que existen posibilidades reales para la paz. Que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Petro también aprovechó la oportunidad para agradecer el compromiso de Cuba con la paz al reconocer que hospedar el proceso ha tenido un alto costo político para la isla. Le decía el presidente Biden, ahora que estuve en Washington, que si ha habido un acto de injusticia, es el que propuso un presidente de Colombia, un gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de incluir a Cuba en un listado de países que llaman de ayudantes del terrorismo solo porque generó los espacios físicos para que hubiera una conversación entre el ELN y el gobierno que efectivamente se produjo, pero que fue interrumpido por ese mismo gobernante. Fue un acto de injusticia diplomática profunda. En su momento lo llamé como la puñalada por la espalda. El presidente cubano reiteró la voluntad de Cuba de seguir aportando discreción, imparcialidad y responsabilidad en la construcción de la paz en Colombia. Si algo ha distinguido la actuación de Cuba es el cumplimiento de sus compromisos. No se le puede pedir a Cuba imposibles políticos. No se le puede demandar que viole protocolos y acuerdos entre las partes o que falte a la palabra empeñada en la que confían los participantes. Nunca renunciaremos a los compromisos adquiridos. Con toda modestia, pensamos que eso ha sido un aporte de Cuba a lo que ustedes han podido lograr hoy. Aun cuando el precio que pagamos por cumplir lo acordado ha sido y es aún alto, no nos arrepentimos.
Con la implementación de este cese el fuego pactado en La Habana, el silenciamiento de los fusiles de la última guerrilla en activo en Colombia significa también, mientras dure la tregua, una pausa en la insurgencia armada en América Latina. Sobre el cumplimiento de estos acuerdos se discutirá en el próximo ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz a celebrarse entre agosto y septiembre próximos en Caracas, Venezuela. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ahora sí nos vamos más allá de las fronteras cubanas, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló los cargos presentados contra el expresidente Donald Trump, en lo que se le acusa de manejar de manera indebida documentos clasificados. El político se enfrenta a 37 cargos, entre los que figura conservar en su poder información relacionada con la seguridad nacional al término de su gestión. Las acusaciones también fueron presentadas contra Walt Nauta, el ex asesor de Trump, quien fue visto manejando las cajas en la residencia del magnate en Mar-a-Lago, Florida. Sin embargo, las penas que suponen estas acusaciones no incluyen la prohibición de ocupar cargos públicos en un futuro. Dicho así, pudiéramos volver a ver a Trump ocupando el despacho oval. Mientras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio por comenzada la contraofensiva que Ucrania llevaba meses prometiendo. Así lo dijo. Todos los esfuerzos de contraofensiva hasta ahora han fracasado, pero el régimen de Kiev sigue teniendo un potencial ofensivo. El mandatario ruso resaltó que las tropas de Kiev no han alcanzado objetivos en ninguna parte del frente gracias a la valentía y el heroísmo de los soldados y a la correcta organización, dijo, de las fuerzas. Putin señaló que Ucrania sufrió pérdidas significativas en los últimos días. Se sabe que en las operaciones ofensivas las bajas son aproximadamente de 3-1, algo clásico, pero en este caso es mucho mayor. Esto lo dijo el presidente frente a periodistas. Y en este mismo contexto acentuó que las bajas de la parte ucraniana se deben a las acciones de Kiev previo a la operación militar rusa, al tiempo que apuntó al golpe de Estado de 2014 como la fuente de poder del régimen del vecino país. Por cierto, la administración Biden anunció hoy otro paquete de asistencia a Ucrania en materia de seguridad. Un comunicado del Departamento de Defensa precisa que la ayuda tiene un valor de 2.100 millones de dólares e incluye medios de defensa aérea crítica y municiones. Según el Pentágono, Estados Unidos ya ha consignado 40.400 millones por concepto de asistencia de seguridad a Kiev desde el comienzo de la actual gestión demócrata. De esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras de Cuba.